Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos, bienvenidos al canal del Peso la Verdad. Un nuevo video, una nueva refutación de refutando a Hugo Caro. Esta podría ser como la parte 2, digamos, ¿ya? Pero don Hugo Caro estaba haciendo hace rato méritos para que nosotros hiciéramos de nuevo una refutación contra él. Lo estaba haciendo hace rato los méritos, así que hecho y dicho. Aquí estamos entonces para refutar un video que tuvo con Marcelo Vite. El link lo vamos a dejar abajo para que ustedes puedan ver el debate que tuvo con Marcelo Vite. Bastante pobre el debate, de hecho ni siquiera estaban de acuerdo en el formato, o sea, una cosa bien rara. Algo raro hicieron ahí, algo raro, ¿ya? Pero en fin, estamos aquí entonces listos para salir con la refutación. Yo no sé quién quiere partir hablando, tal vez. Pues sí, me gustaría. Sí, voy a empezar yo. Ya, Ariel, tenemos, si tú anotaste los minutos, colocamos los minutos que Hugo Caro habló y después, no sé, si lo deseas, Sí. si no, así no, ¿ya? Sí, hay que ponerlo. Fue básicamente el primer comentario que hizo en su exposición, y creo que Hugo Caro lo que se basa mucho es en la apostasía. Es lo que mencionó primeramente, y mencionó primera Timoteo 4, 1. Entonces, quisiera refutarle con lo que vos me mostraste, Jonathan. No sé si te acordás de este diccionario Sí, viejo, mira. que vos me habías Mira mostrado, Jonathan. Viejo, mira lo que tengo aquí. Mira, en la página 116, ya me lo sé de memoria ya. Sí, Lo tengo aquí. 116, Lo tengo aquí. exactamente. Lo tengo aquí, déjame buscarlo. Básicamente lo que Jonathan me mostró, y que recuerden que este es un diccionario bíblico escrito por eruditos, o sea que no son cualquier persona. Y como Hugo Caro se basa bastante en lo que es la apostasía, habla todo el tiempo de la apostasía, donde en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, el propio Pablo dice: salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Jonathan, perfecto. Esto es lo que yo quería mostrarle a Hugo Caro, de que casi todos los sinergistas arminianos se basan en lo que es la apostasía de los cristianos que van a apostatar, por supuesto, en los últimos tiempos. Pero el problemita radica el problema en que estos apóstatas nunca fueron cristianos, jamás fueron regenerados. Y lo dice este diccionario en la página 116, justamente. Esto me acuerdo que me lo mostró Jonathan, y quedé sinceramente fascinado con esto, porque dice: una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. Y me adelanto un poquitito, que dice que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Las escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado, o lo que realizan la apostasía. Ahí se ve perfectamente lo que no son convertidos, básicamente. Entonces, lo que Hugo Caro se apoya es en personas no regeneradas para tratar de justificar una pérdida de salvación. Y lo que quería mostrarle también, y que tengo mucho que decir, tenemos que hacer varios videos sobre esto. Entonces, Sí. Lo que dice, sí, porque a mí me sorprende realmente, lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se había perdido. Mateo 18:11 dice la misma cosa, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, lo que creen que es la salvación se pierde. Jesús viene a salvar a aquellos que van a perder y perder otra vez. Entonces, como que no tiene sentido esa posición sinérgica, digamos, a lo que yo personalmente lo considero una especie de herejía, porque es básicamente negar la promesa de Jesucristo. Hugo Caro también dijo de que los que creen en la pérdida de salvación es que nosotros lo vemos como que es por obras. Pero claro que sí, o sea, los que creen que la salvación se pierde dan una responsabilidad al hombre. Pero ¿cómo el hombre va a tener esa responsabilidad de algo que no le pertenece, como la salvación? La salvación es claramente al 100% de Dios, de Jesucristo. El hombre no puede obtenerla por sí solo, necesita ser persuadido por Cristo. Entonces, al darle esa
posición de mérito al hombre, el 50 y 50, prácticamente yo digo que es una obra, ¿verdad? Porque estamos muertos en pecados, necesitamos ser regenerados. Y como el propio diccionario lo muestra, estas personas que caen o que son apóstatas, digamos, nunca fueron regenerados, jamás. Y no hay en ninguna parte del Nuevo Testamento o en todas las escrituras que apoyen que estas personas no regeneradas se puedan salvar. Entonces, la pérdida de salvación que tratan de defender no es bíblica, en lo absoluto. No tiene ninguna por el estilo. Hugo Caro lo que hace es, trata el calvinismo de dogmático, y a mí me parece gracioso porque Hugo Caro ni siquiera es arminiano. O sea, tiene una soteriología católica romana, pero y trata de alguna manera dogmatizar al calvinismo, pero acá en la Biblia es completamente claro de que un cristiano, verdaderamente cristiano, jamás puede perder la salvación. Totalmente. Mi primera versión. ¿Alguien quiere seguir? Sí, de hecho, él dice que supuestamente ellos no creen que la salvación es por obras, sino que él dice en el minuto 4:10 que la salvación es por fe, supuestamente dando el énfasis de Romanos capítulo 1, versículo 11, en el cual dice que la justificación es por fe y para eso fe. es típico es típico en estos personajes, o sea, a pesar de que la Biblia dice que la salvación es por gracia, terminan creyendo que es por fe. Y este tipo, como es un arminiano extraño, o sea, ni siquiera respeta el arminianismo como total, termina diciendo que no, que hay que permanecer en la fe y que el que deja de tener fe pierde su salvación. Quiero citar algo, las propias palabras que él dijo. Sí, dime el minuto. Dime el minuto. En el minuto 4:18. En el minuto 4:18. Él dice lo siguiente: la fe debe ser continua en el tiempo. Ahorita les voy a explicar cómo es que se pasa la fe. Ya que mientras Jonathan, vos colocas el video, voy a explicar más o menos qué es lo que es la fe. La fe de un creyente es continua porque va creyendo diariamente en Cristo. No es continua en base a la salvación. La gente debe saber la diferencia entre la predicación del Evangelio y la doctrina de la salvación, ya que la fe de por sí es continua en un creyente porque nosotros creemos a diario en Dios y nosotros vemos a Cristo, el valor de la cruz, y es por eso que nosotros creemos. Pero en base a la salvación es completamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, lo dice Pablo en Efesios. Ahora, aquí hay una contradicción suya, es decir, de él negando un texto con otro, porque hay dos clases de justificación. Está la justificación activa y la justificación pasiva. Y entonces no saben definir a veces qué tipo de justificación es. Porque si nosotros estamos hablando de la justificación por fe, estamos viendo que nosotros creemos pasivamente para que nosotros podamos creer y ver el valor de Cristo en la cruz. Ahora bien, la justificación por gracia activamente se da por medio del sacrificio redentorio e intermediario por medio de Cristo en base a su sacrificio expiatorio en la cruz. La cosa es de que Hugo Caro no sabe la diferencia entre estas dos, porque si nosotros creemos y si la salvación es por fe, prácticamente la Biblia no diría que la salvación es por gracia. Nosotros tendríamos 100% la autoridad para alejarnos de la gracia por la cual Cristo nos salvó. Ahora, si la salvación es por gracia, entonces no hay ningún motivo para que el humano se aparte y se aleje de él. ¿Ya tenés el video, Jonathan? Sí, Quiero por supuesto. que la gente escuche sus propias palabras. ¿Qué minuto me dijiste? Minuto 4 lo voy a hacer. 4, en el segundo 18. Minuto 4 y en el segundo 18. Ya, ok, vamos a dejarlo en el minuto 4. Aquí estoy. Se ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí va, minuto 4, segundo 06. Hay que escuchar el segundo 18, ¿cierto? Sí, ahí dale. Ya, ok, ahí va. Ahí lo podría retroceder un poco, la verdad es que no se escucha mucho, no sé si Ariel y Juan escucharon algunas palabras de Hugo Caro. Poco, ¿Verdad? Ahí va de nuevo.
En la parte de que la salvación se pierde. Entonces, quiero aclarar eso, que una persona puede apostatar de la fe, abandonar la fe, que es lo que dice el texto. Varias veces se ridiculiza a los que creen como yo, diciendo que nosotros creemos que la salvación es por obra, es mentira, nosotros creemos que es por fe. La fe no es una obra, y Pablo lo deja claro. Nosotros creemos que la salvación es por fe, la fe tiene que ser continua en el tiempo, tiene que ser permanente. Hay unos textos, Romano 1:17, si no me equivoco, Gálatas 3:11, que dice que justo por la fe vivirá. O sea, no es una fe que yo creí un momento y después nada más, es una fe constante y tengo que vivir por fe. ¿Lo dejamos ahí en eso o...? Sí, ahí está bien, gracias. Ya. Bueno, si se dieron cuenta, aquí Hugo Caro comete la falacia de condición, porque utiliza la palabra si no me equivoco, es decir, una duda en base a lo que él cree, a lo que él afirma, ni siquiera en lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque a pesar de que él cita un versículo bíblico, duda a través de su cita, a través de donde está, cualquiera puede hacerlo, claro, pero en base a estos versículos, en lo que uno afirma y cree, debe estar 100% seguro en lo que cree y en lo que afirma, ya que él dice, una persona puede abandonar la fe, lo que decía Ariel, de la apostasía. Una persona apóstata es el que solo tiene conocimiento, pero en sí no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ya que una característica de una persona salva es aquella que no se pierde y que también ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Tito. Permítanme, voy a encontrar el pasaje. Tito, si quiere yo lo puedo buscar también por aquí. Aquí está. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si nosotros nos miramos y detallamos bien estos versículos, ¿dónde nosotros podríamos encontrar que la fe del creyente salva? No hay ningún testimonio en la Escritura la cual diga que la salvación es por fe, sino que nos salvó no por obras de justicia, sino por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Aquí está algo muy importante. Justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Justificados por fe? No, por gracia. Aquí es donde se encuentra la justificación activa de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Y esto es lo que no pueden entender la mayoría de los arminianos, que la justificación por fe se da porque el testimonio de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo primero nos ha dado vida, y ahí es donde ya después nosotros creemos. No sé si alguien quería agregar algo más. Juan, adelante, no, Juan. Muy bien, primero que nada, antes de empezar a seguir todavía contradiciendo a Hugo Caro, quisiera aclarar que Hugo Caro en repetidas veces se negó a debatir, tanto conmigo, Juan García, como con Ariel. Nos llevó con engaños a un grupo. ¿Y conmigo? También con el hermano Jonathan. Nos llevó con engaños a debatir allá, y él había acordado de que debatiéramos allá. Después iba a venir a debatir aquí el grupo del Peso de la Verdad, y solamente nos llevó con engaños a debatir allá, pero ya después se rehusó a debatir con nosotros en el grupo del Peso de la Verdad. Eso quiero dejarlo bien en claro, que Hugo Caro es un impostor, solamente hace puros engaños, para que ustedes me entiendan. Entonces, quedando una vez claros, yo quisiera empezar con un texto bíblico que él habló de Romanos capítulo 1, versículo 17, y Hebreos capítulo 10, versículo 38, donde Romanos 1:17 dice él que el justo por la fe vivirá, y él reiteradas veces se aplicaba a lo que es la fe por la justicia. O sea, una cosa es hablar de la salvación por gracia y otra cosa es hablar de la fe para justificación. Son dos temas muy diferentes, y Hugo Caro es una característica que tiene él, que mezcla bananas, ya estamos hablando de manzanas, y está mezclando bananas, cosa que no tiene nada que ver con el tema. Él mezcla mucho lo que es la fe, que es para justificación, con la salvación por gracia. Él dice que la fe es la que salva para tener salvación eterna. Pero si todos logran ver lo que es Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que somos salvos por gracia. En el versículo 6
7 y 8, el apóstol Pablo vuelve y reafirma lo que dijo en el versículo 5. Dice, por gracia sois salvos. Y es el único versículo de todo el Nuevo Testamento que dice, por medio de la fe. Y ese de por medio de la fe es el ducto. Si ustedes lo ven en griego, la palabra por medio es el ducto, esa fe que nos hace perseverar hacia adelante. Pero la conclusión y la acción de Dios está en la conclusión anterior. Por gracia sois salvos. El versículo 5 lo retira. Por gracia sois salvos. De hecho, los apóstoles en Hechos capítulo 15, versículo 11, dice que ellos conocían plenamente que somos salvados por gracia. Entonces, con esto vemos que Hugo Caro hace bastante falacia de francotirador. Mezcla una cosa para poder desviar a la gente y creer que lo que él está hablando está dentro de la salvación. Pero Hugo Caro, la justificación por fe no es lo mismo que la salvación por gracia. Ahora, me gustaría que el hermano Jonathan me pusiera en el minuto 7 para ver las herejías que habla Hugo Caro, minuto 7 en adelante, acerca de lo que es Gálatas. Justamente quería yo hablar sobre lo mismo. Bueno, vamos para allá entonces. Dele, hermano, dele. ¿Cómo tenemos tiempo? Minuto 7. Minuto 7. Minuto 7. Espérate, déjame buscar algo que había cerrado yo. Minuto 7 entonces. Bueno, yo también iba a hablar sobre lo mismo yo, sobre en especial Gálatas 5.4. No, de hecho, introducimos y vemos lo de Gálatas 5.4 porque ya le hemos puesto una paliza a mi hermano. Yo en un debate, una paliza, mi hermano Ariel también lo devastó en un debate. Mi hermano Jonathan se ha negado a debatir. Entonces, él insiste en mezclar. Ya vimos que la justificación por fe no es lo mismo que la salvación por gracias, algo muy distinto. No, él en el video hace un énfasis que en el Gálatas 5.4 porque dice de la gracia habéis caído. Entonces, saca fuera de contexto, lo voy a explicar después yo, si tú quieres explicarlo también. No, dele, hermano, dele. Pero vamos a ver el video primero, vamos a ver en la minuto 7. Tú me dices cuándo pare, porque... ¿ya? Sí, hasta el minuto 8. Esta pinta para largo, ¿eh? Una tortura, estaba escuchando, ¿eh? Ya, aquí estamos con el minuto 7. Tengo el volumen alto, ahí, a todo lo que da. Disculpa, Jonathan, casi no se escucha. Casi no se escucha. Es apagar tu micrófono y después colocar el video. Eso. Vamos a hacer eso entonces. Déjame silenciarme a mí. ¿Ya colocaste YouTube, no? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchan? Perdón, ¿hasta qué minuto colocamos el minuto 7? ¿Hasta qué segundo? Hasta el 8. Hasta el 8, ya, un minuto completo, listo. Ok, voy a silenciarlo para que se escuche de mejor manera. ¿Alguien escucha algo? No, yo no logro escuchar nada. No lo escuché. No. A ver, póngalo. No lo escuché. No. Espérate, vamos a colocarlo de nuevo. Hermano. Vamos a colocarlo de nuevo, ¿ya? Ya.
Ahí va. Ahí va otra vez. Compartir pantalla. Listo, ahí vamos. Ahí estamos. ¿Cuál es el recurso? ¿Se escucha? Muy No mucho, la poquito. verdad. Muy poquito. Ok, Bueno, sigamos. ¿Lo podrías colocar en tu teléfono? No sé si puedes, Jonathan. Sí. A ver, espérate, déjame salir. Déjalo de compartir. Ya, déjame colocarlo en el teléfono. sí, va a ser mejor colocarlo en el teléfono, pero de antemano, todo lo que hace Hugo Caro, si ustedes se fijan la exposición que tuvo él, es confundir todo. De hecho, él tiene una mezcla de arminiano, de católico, pentecostés, o sea, no sabe ni dónde está parado. Él no tiene ni respeto por una cosa ni por otra. Niega unas cosas, se contradice el mismo, comete bastantes falacias, muchísimas falacias. De hecho, también comete una bastante, no se lo vieron ustedes, muchachos, la falacia del silencio. No, porque el texto no lo dice, dice él, pues quiere decir que pues no está. Entonces, si nosotros vemos realmente que él no presta atención al contexto, le voy a decir algo muy interesante, y eso es para todo el público. He notado a través de todo este tiempo que todos pasan por alto el encabezado. Todos sabemos que el encabezado bíblicamente no fue inspirado por Dios, pero el encabezado por algo lo pusieron, señores, en la Biblia. Y si ustedes se fijan, lo pasan por alto. Y eso es de prequindes. Leer el encabezado para ver de qué se va a tratar el tema. Porque como todos saben, todo el tiempo venía de corrido la escritura sin encabezados, ni capítulos, ni versículos. Venía así tal cual como es. Y yo veo que aunque diga el contexto, por ejemplo, ese de Gálatas, ¿otro hermano ya me dice cuando esté listo? Sí, estoy listo. Ah, dale, hermano. Ya, ok, vamos. Yo creo que ahora sí que se va a escuchar. Debiera escucharse. Siendo creyente, porque estas cartas para creyentes no está evangelizando, está hablando de una iglesia. Eso se puede caer de la gracia. Entonces, eso es lo que me gustaría que él explicara esa parte, es el versículo 4, cuando habla de caer, en la palabra en griego es visto, algo así, y significa fallar, perder, literalmente significa perder de la gracia. Entonces estamos hablando de salvación, porque es la gracia salvadora que está hablando acá, porque habla de la justificación, tiene que ver con la salvación. Entonces quiero poner ese texto como base para que vean que Pablo no tenía las ideas calvinistas en sus cartas cuando la analiza, leí un contexto para que vieran que Pablo no tiene esas ideas. Quiero también poner Romanos 11. Hasta ahí, hermano. Voy a leer un poquito de... Ya. Antes de, quiero que, no sé si Juan, Ariel y Jonathan escucharon lo siguiente. La justificación tiene que ver con la salvación. Está cabal en el segundo 19 del minuto 7. Sí. Él dice, la justificación tiene que ver con la salvación. Y su texto, Romanos 11:13. Te dejo, Juan, ahí con tu tiempo. Mezcla todo. Yo como les comento, fíjate, él tiene, bueno, aparentemente es una biblioteca la que él carga, ¿no? Se ve muy bonita. Pero ¿de qué sirve, señores, tener tantos libros si no los vas a leer? No aplicas lo que tienes en los libros. Por ejemplo, aquí en Gálatas, donde dice él, ¿sí alcanza a ver ahí el encabezado? Estar firmes, pues, en la libertad. Sí. Esto es como una referencia para que todos vamos a entrar en algún tema de qué se trata. Él dijo en este audio que acaba de poner mi hermano Jonathan, que se estaba hablando claramente de la salvación. Pero si mi hermano Jonathan me ayuda a hacer el contexto, el versículo 1, 2, 3, está hablando de la ley, de aquellos que se querían justificar por la ley. ¿Me ayuda, hermano, con esos 3 versículos, por favor? ¿Quieres que lea? Sí. Ya, ¿qué texto vamos a leer? Vamos a leer el contexto de Gálatas versículo 4, el contexto, versículo 1. Él dice que ahí se estaba hablando de la salvación, pero estoy reiterando yo que lo único que se estaba hablando ahí era de los que querían justificarse por la ley. Ya, ¿Gálatas cuánto? Gálatas 5:4. Ah, ya, el favorito, ya. El favorito, el de nosotros, ese es el que... Ya, vamos a leer del principio, ¿o no?
Sí, arrímelo. Ya, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sigo? Dele, hermano. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Hasta ahí. Ya. Hermano Jonathan, ¿qué nos habla ese texto, del contexto para llegar al versículo 4? Bueno, yo creo... El versículo 3 está hablando de la ley, de la circuncisión, ¿no? O sea, creo que eso es de prequindes, cualquiera que lo... ¿verdad? O sea, sí. Tanto libro que tiene un lado, o sea, es el colmo. A ver, hermano, denos ahí una pequeña explicación. Sí, o sea, si habla de... Bueno, aquí dice en el verso 3, dice ya el contexto de lo que está hablando, dice guardar toda la ley. Está hablando obviamente efectivamente de la justificación, porque en la justificación tú tienes que guardar la ley para justificarte. Y después sigue hablando de lo mismo, sigue hablando de la justificación. Ahora, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Quiénes se justificaban por la ley? Esa es la pregunta. Los judíos. Los judíos, no los gentiles. El gentil creyente no tenía la necesidad de justificarse por la ley. ¿Cuál ley? Si él creció sin ley, creció siendo politeísta, ¿ya? Los que no creyeron en la persona de Jesucristo como el Mesías, prefirieron seguir justificándose con el sacrificio de animales, y por eso cuando les llegó el Evangelio, no creyeron en el Evangelio, y prefirieron seguir justificándose con sus pecados a través de la ley, a través del sacrificio de animales. Este texto habla de ese tipo de personas. Jamás dice que la salvación se pierde, que era el tema de debate, y jamás por ninguna parte se habla de personas que eran salvas, que perdieron su salvación. Es simplemente una falacia de francotirador, una falacia del silencio, porque el texto es toda una suposición que lo que hace Hugo Caro. Hermano, pero Hugo Caro dice, él dice, aquí claramente se está hablando de lo que es de la salvación, en ese texto, versículo 3 y 4 del capítulo 5 de Gálatas. Yo ni siquiera veo la palabra salvación aquí. ¿Alguien la ve? Que nos diga, porque ya se lo hemos aclarado punto por punto y no lo entiende. Y luego él dice, todo el contexto está claro. Pues no sé, esa es una palabra que se oye muy usual, el 90% de la gente lo dice. La Biblia es clara. Pero entonces, si es clara, ¿por qué no leen el contexto? Claro. Ahora póngale el versículo en el capítulo 8, mi hermano. Capítulo 8 de Gálatas. En el minuto 8. Minuto 8. Sí, señor. Acá. Déjame, aguántame. Entonces, quedamos claros que Gálatas capítulo 5, versículo 4, versículo 1, 2 y 3 está hablando de los que se querían justificar por la ley. Querían estar siendo las obras de la ley. ¿Va? Tú me dices cuando pare, ¿ok? Dale, hermano. El versículo 13, recordemos que Pablo no compartía estas ideas que son populares hoy en día. Bueno, ningún cristiano en los primeros siglos las tenía. Agustín tuvo un poco de idea, después Calvino las pone en su institución, pero no las tenían los primeros creyentes. En Romanos 11 también voy a poner versículo 13. A ellos les gusta mucho el libro romano, pero hay que leer el contexto, o sea, teología bíblica, el contexto de la Biblia más que dogmática, y después se trata de cambiar los textos, bíblica, teología bíblica es lo importante. Dice Pablo, porque vosotros a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Y por qué dice después? ¿Por qué lo honra? Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, de hacer salvos a alguno de ellos. O sea, acá no hay esa salvación que predican algunos, sino que dice, así tal vez pueda ser a salvo alguno. O sea, esa determinación, ese determinismo de que uno ya está determinado para perderse, Pablo no tiene esa idea, acá no está diciendo eso a propósito de estas ideas que están ahora. Porque si su exclusión, dice, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las cenizas son santas, también la masa restante, también de la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunos de las ramas, dice acá, fueron desgajadas, cortadas, sacadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra ellos, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues la rama
mira, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora viene la parte importante. Dice en el versículo 20, bien por su incredulidad, o sea, hay que mantenerse en la fe, por su incredulidad fueron desgajados, o sea, estaban, pero como fueron incrédulos fueron sacados. A mí me van a decir que ellos no eran creyentes, porque acá está diciendo que sí, y fueron desgajados, fueron cortados, fueron sacados por su incredulidad. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, que es lo que estoy diciendo yo al principio, la fe tiene que ser constante, no apostatar de la fe. Tú, por la fe, estás en pie. Ya que nos está diciendo que Dios te obliga a creer, que viene una magia, una fe mágica, viene como del puente, creo, no, acá está hablando que por tu fe estás en pie. La fe acá siempre se activa en la Biblia. No te ensoberbezcas y no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, eran parte de él, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, porque ellos cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acá te dicen cortado, o sea, sacado, como los otros fueron dejados, el creyente también puede ser cortado si no permanece en esa fe. Es muy claro, ¿no? Hasta ahí, hermano. Ok. Adelante. Muy bien. Adelante. Yo puede poner tengo mucho que hablar yo, así que adelante, no, Juan. puede poner la Biblia ahí. Es que él se enfoca en decir, es que a ellos les gustan los calvinistas, solamente leen el puro texto, pero no les gusta el contexto. Vamos al contexto, vamos a darle gusto a Hugo Caro. Vamos al contexto, vamos. Vamos al contexto de Romanos capítulo 11. Ahí está. Miren, señores, este es un librito que se lo vamos a recomendar a Hugo Caro. Es muy práctico, es muy básico, dice hermenéutica básica, habla de 5 puntos muy básicos. La tercera regla básica de interpretación bíblica dice que hay que leer un capítulo anterior, uno posterior y el que está leyendo para ver de qué se trata el tema. Entonces, Hugo Caro quiere que leamos el contexto. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 1, para empezar con el pie derecho. Hermano Jonathan, ¿me puede hacer el favor? Ahí está. Para refutarlo a gusto. Y en grande, para que se vea bien. Ahí Perfecto, hermano. ¿Me le puede dar lectura, brother? ¿O leo yo? Ahí voy. Dice así. Dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Empieza a hablar del pueblo de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual, dice, desde antes conoció? Luego pregunta, ¿o no sabéis qué dice Elías? La escritura, ¿cómo invocará a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares has derribado, y solo yo he quedado procurar matarme? Preguntaba Elías. 4. Dice, ¿pero qué le dice la divinidad respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Ojo con lo que dice Dios aquí, ¿eh? ¿Qué dice la divinidad respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Un qué? Un remanente escogido por gracia. Diga conmigo, un remanente escogido por gracia. Luego dice versículo 6. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? 7. Pregunta, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo. Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Otra vez, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Estamos leyendo el contexto, ¿eh? El señor Hugo dijo que contexto. ¿No nos gustaba leer el contexto? Vamos al contexto. Los escogidos sí han alcanzado y los demás fueron endurecidos. 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, dice 9. David dice, sea vuestra conveniente en trampa y red, en tropezadero y retribución. 10. Sean endurecidos vuestros ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Dice el apóstol Pablo. Digo pues, vuelve a preguntar, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, imagínate cómo el apóstol Pablo se los ponía en bandeja de oro. Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, pregunta,
cuánto más su plena restauración. 13. Porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celos a mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será para administración sino vida entre los muertos? 16. Si las primicias son santas, también la masa restante y la raíz es santa. También son las ramas. ¿Se pueden fijar ustedes, señores y señores, el apóstol Pablo, como en el versículo 4 claramente dice, pero ¿qué dice la divinidad respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. El versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y es donde Hugo se extiende a llegar al versículo 20 y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe están en pie. ¿Quiénes son los que están en pie? Según el versículo 4, los escogidos. ¿Cuál es la fe? Efesios 2:8, la que Dios da aparte. ¿Sí? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nunca van a ver a un elegido de parte de Dios que retroceda, porque la fe lo mantiene firme hasta llegar a su meta. Adelante, hermano Jonathan. Bien. Eso que leí ese contexto. Bien, yo tengo muchísimas cosas que no sé si va a alcanzar a hablar todo, pero no quiero aburrir tampoco a la teleaudiencia que nos está escuchando. Ahí por ahí está doña a Adriana Noemí Rocha González, un saludo a todos los integrantes de La Verdad. Gracias por tanta enseñanza y Dios los bendiga. A usted también. Pone un like ahí. Y también saludo a Carlos Blanco, quien quedó como mentiroso y engañador en el pseudo debate ahí que tuvo con y la refutación que le hice ahí respecto al texto recepto, que tantas mentiras, y se le refutó con argumento, con página, libro y autor, no con cualquier cosa, ¿ya? Bien, el punto. Voy a volver a escuchar el minuto 7, así que si me dan un segundito aquí, ¿ya? El minuto 7, perdón. Aquí don Hugo Caro dice un disparo al aire, pero que pocos se dieron cuenta, ¿ya? Yo lo voy a volver a colocar para que ustedes escuchen el disparo, ¿ya? Que lo da por ahí por el segundo 47, minuto 7, segundo 47, pero vamos a escuchar desde el minuto 7 en adelante, ¿ya? Ahí va. Incluso siendo creyente, porque estas cartas para creyentes no estaba evangelizando, está hablando de una iglesia. Eso se pueden caer de la gracia. Entonces eso es lo que me gustaría que él explicara esa parte, es el versículo 4, cuando habla de caer, en la palabra en griego es visto, algo así, y significa fallar, perder, literalmente significa perder de la gracia. Entonces estamos hablando de salvación, porque es la gracia salvadora que se está hablando acá, porque habla de la justificación, tiene que ver con la salvación. Entonces quiero poner ese texto como base para que vean que Pablo no tenía las ideas calvinistas en sus cartas cuando él analiza, leí un contexto para que vieran que Pablo no tiene esas ideas. Quiero también poner Romanos 11, capítulo 11, voy a leer un poquito del versículo 13 para que veamos que Pablo no compartía estas ideas que son populares hoy en día. Bueno, ningún cristiano de los primeros siglos las tenía, Agustín tuvo un poco de idea, después Calvino las pone en su institución, pero no las tenían los primeros creyentes. Ya, no sé si escucharon bien el disparo al aire de Hugo Caro. Ariel, no sé si escuchaste bien lo que dijo este Hugo Caro. Yo sí. Lo anoté. Sí, digo que no estaban en los primeros padres de la iglesia. No estaban, dice, sí, exactamente, bien. Dice, Pablo no tenía las ideas calvinistas. ¿Ya? Después dice, ningún cristiano las tenía ideas de los primeros siglos. Entonces, vamos a comprobar eso. Ustedes saben que este es el canal del peso a la verdad, y aquí se le da el peso a la verdad para la redundancia. Entonces, le tengo un par de sorpresitas a Carlos Blanco, ¿ya? A Hugo Caro, ¿ya? Y él seguramente no ha estudiado los padres de la iglesia. ¿Ya? Pues no estudia el contexto. Ya, quiero que, por favor, que alguien lo lea, por favor, sí. Ariel, por favor. Yo quiero leer el siguiente. Sí.
Adelante, Ariel. Lo que pasa es que pero si algunas personas son desobedientes a las palabras dichas por Él, por medio de nosotros, que entiendan bien que esas están implicando en una transgresión y peligro serio más. Nosotros no seremos culpables de este pecado y pediremos en oración y súplica que el Creador del universo pueda guardar intacto hasta el fin el número de los que han sido contados entre sus elegidos en todo el mundo, mediante su querido Hijo Jesucristo, por medio del cual nos ha llegado de las tinieblas de la ignorancia a pleno. Epis Corintios guión y Lix, dice ahí. Sí, Ah, sí, esa es bastante clarito. A ver, Oye, Oye, pero- fuente total. Pero Hugo Caro dijo que antes de Agustín no existía esto, no existían los primeros cristianos. Y estamos hablando en el siglo I. Ojo el año en que murió Clemente de Roma. en el Ojo, año ahí está 97, en el siglo I. Sí. Ya, vamos con el siguiente. Primero. A ver, entonces, Hugo Caro, ¿qué dijo, hermano? Hugo Caro cree que esto no estaba en idea de los primeros cristianos, fue idea de Agustín nomás, Agustín el siglo IV. Ya, le acabamos de mostrar el siglo I. Dale. Leo yo. ¿Y quién quiera leer este? Esta vez voy yo. Habiéndonos convencido alguna vez de la imposibilidad de nuestra naturaleza de obtener vida, ahora nos ha mostrado al Salvador que es capaz de salvar lo que de otro modo sería imposible de salvar. Oye, Diálogo de Justino Mártir en la página 261. Mira, Justino Mártir con ideas calvinistas en el siglo II, viejo. Dice que hay una imposibilidad de nuestra naturaleza de obtener vida. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. Ideas calvinistas. Ya. Dale, Juan, lee este. Dice Ireneo de Lyon, del siglo II, en el año 130. Su muerte fue en el 202. Dice así. Por lo tanto, habiéndose completado el número de antes, había determinado consigo mismo, dice, todos los que están escritos u ordenados para vida. Era amigo de Calvino también. Resucitarán teniendo sus propios cuerpos y almas y espíritus en los cuales agradaron a Dios, pero los que mezclan el castigo entrarán con ella. ¡Wow! Pongan atención en lo que está en amarillo, ¿verdad? ¿Qué dice? Otra vez, déjalo. El número que antes había determinado, fíjate, porque dice que es idea de Calvino en el siglo XVI, aquí estamos en el siglo II, el número de que antes había determinado consigo mismo todos los que estaban escritos o ordenados a la vida. Wow, qué tremendo, hermano. Qué refutación, qué vergüenza, tanto libro para nada. Le vamos a mandar este librito. Vale 250 aquí en México. Bueno, esto se llama refutación. ¿Ya? Acaban de descubrir lo que se llama esto, refutación. Y le voy a mostrarle, bueno, lo hice con Carlos Blanco porque no entendía el pobrecito, pero yo también lo voy a hacer con Hugo Caro. ¿Ya? Sí. Don Hugo, observe. Acá una naranja, ¿a dónde está acá la cámara? Acá una naranja y acá una banana, ¿ya? Cuando usted va al árbol de naranja y saca naranja, no espere encontrar bananas. Entonces no diga, hoy las bananas no existen. No, ¿cómo? No existe, se está buscando en un árbol de naranja. Y cuando va a buscar el árbol de banana, ¿ya? No digan, hoy las naranjas no existen. Lógico, si está buscando en un árbol de banana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que Carlos Blanco tiene una estrategia bastante infantil llamada la falacia del silencio. ¿En qué consiste esto? Consiste en que él cita un texto y dice, bueno, aquí no habla de predestinación, aquí no habla de determinación y por lo tanto es falso eso. ¿Se fijan? O sea, eso es una falacia del silencio. Es como que yo vaya, es como que un unicitario que busca negar a Jesucristo vaya a Génesis 1:1 y dicen, aquí no está Jesucristo creando nada, no dice nada de Jesucristo ahí, por lo tanto no existe. O sea, es una infantilidad que sobrepasa el nivel, ¿ya? Sobrepasa el nivel de ignorancia, de una fatídica, ¿ya? Bueno, antes de darle el pase a Ariel, Hugo Caro dice que obrar, dice que la fe no es una obra, ¿ya?
Dice que la fe no es una obra. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Yo voy a buscar aquí algo bien sencillo nada más. Aquí la Real Academia Española, ¿ya? Y vamos a ir a la definición de obra o obrar. Ya bien dice que viene del latín ópera. Mira lo que dice acá Juan y Ariel y Eliseo. Dice, cosa hecha o producida por un agente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es una obra, po, Hugo Caro. ¿Eh? La fe es una obra. Ah, ¿Por qué? él dijo que no. Claro, él dice que no es una obra, porque aquí estamos viendo que la Real Academia Española lo contradice, es una obra, ¿ya? Dice cualquier producto de la adolescencia, tratándose de libros, volúmenes, ¿ya? Edificio de construcción, lugar donde se trabaja la bañería. Mira lo que dice el acápite número 7 de la Real Academia Española, dice, medio, virtud o poder. ¿Te fijas? Y obviamente, si el medio es la fe, entonces efectivamente la fe es una obra, ¿ya? Es una obra que hace un agente, que es producida por un agente tal cual como lo podemos ver aquí. Entonces, cuando Hugo Caro dice, no, es que la fe no es una obra, miente, ¿ya? Ahora, yo no sé en qué parte, de dónde saca él la idea de que la salvación es por fe. No entiendo yo, ¿de dónde saca esa idea? ¿Ya? Y el debate, porque quiero regresar todo el debate consiste en que la salvación se pierde o no se pierde, y él comienza a hablar de la fe, viejo. Comienza a hablar de la fe, comienza a hablar del calvinismo, y comienza, en una de esas, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Aquí lo anoté. Bueno, ya lo refutamos con Gálatas 5.4, eso, me imagino que ya eso quedó claro, ¿cierto? Gálatas 5.4, ¿ya? Por aquí, llegue. Déjenme refutarlo. Dice que hay un texto que a los calvinistas no les gusta, ¿ya? Y es Juan 5.24, perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Juan 5.24? ¿Ya? Déjenme compartir pantalla. ¿Qué es lo que dice Juan 5.24? Juan 5.24 dice lo siguiente, ¿ya? Dice que Hugo Caro dice que este texto no le gusta a los que ¿cómo se llama? A los calvinistas. Dice, el que, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado a vida. Entonces concluye, ven, aquí el ser humano tiene que oír, tiene que creer para tener vida eterna, ¿ya? Entonces, él dice que no, que hay que mantenerse creyendo, ¿ya? Porque si no, no hay vida eterna. Pero Hugo Caro, mira lo que dice aquí, mira, ¿qué dice ahí? Eterna. Y voy a meterle todo el zoom posible a esto. ¿Ah? Eterno. Dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. No tendrá vida eterna. Tiene. Otra vez. No tendrá vida eterna. Tiene. Y la palabra eterno, vamos a la Real Academia Española otra vez. La palabra eterno, ahí está. ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española que significa eterno? Dice que no tiene principio ni fin. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Hugo Caro, lo que significa eterno? Dice que no tiene principio ni fin, pero para Hugo Caro sí tiene fin porque la salvación se pierde. ¿Ah? ¿Se fijan? Entonces, eso es una herejía ya además no poder. Así está negando lo que dice el texto. Está totalmente negando lo que dice el texto. Y bueno, ya he hablado bastante ya. Voy a ordenarme mi idea, así que le voy a dar pase a Ariel. Solo una cosita antes, Ariel, sí. Disculpa que te quite tu tiempo, pero hay un error de traducción a lo que él utiliza en la palabra griega. No sé si alguien tiene la concordancia ahí, sí, la concordancia Strong, para mostrarle la concordancia en Strong. Lo que él habla de Gálatas 5.4 en la palabra caído. Porque la palabra caer especulativamente significa ser sacado del curso de uno.
Y entre paréntesis de lo que significa la palabra, la etimología dice figurativamente. Ahí lo pueden ustedes ver en la concordancia Strong, que significa perder, llegar a ser ineficiente o fallar. No se está hablando de perder la salvación, y además el texto muestra que no habla de la salvación, simplemente. No sé si ustedes lo pueden mostrar ahí. No sé si ustedes lo pueden mostrar ahí, ser mi refuerzo ahí. La palabra es caído, pero ¿de qué? ¿Caído? Ahí lo está mostrando. Aquí lo está mostrando Juan. Ahí está la mañana, Juan, ya. Muy bien, Ahí Juan. dice, mira, dice caer, específicamente ser sacado del curso de uno, figurativamente perder, llegar a ser ineficiente. Figurativamente. Entonces Pablo habla de una manera figurativa, ya que estos en el pueblo de Galacia estaban colocando a un lado el sacrificio de Cristo. Ahí en Gálatas 4 lo podemos ver. Ahora sí, Ariel, te dejo el tiempo. No, excelente, Eliseo, excelente. Me parece que con eso le refutaba a Hugo Caro, y tiene razón Eliseo, y Juan también. Juan, que dijo que tiene una linda biblioteca, a Hugo Caro, parece que no lo utiliza. O sea, escuche. ¿No? Y Hugo Caro dice algo así, si mal no me equivoco, nunca presentó un libro ni la página donde sobre sus argumentos, solamente tiene que es bonito. Y quisiera tocar el temita, ya que acá mis hermanos ya lo refutaron con todo, pero él dice que Dios no te obliga a creer. Es lo que también decía Hugo Caro, acá tengo anotado, lastimosamente no anoté el minuto, pero entonces quería mencionarle a Hugo Caro un poquitito, lo hago rapidito. En Hechos, capítulo 2, verso 47, dice, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si un salvo es añadido a la iglesia, es puramente porque Dios quiere. Acá no está diciendo el verso de que un hombre aceptó el evangelio o tiene una fe por sí mismo. Es lo que me llama mucho la atención de Hugo Caro, porque mencionando Efesios capítulo 2, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, si yo tengo una fe, es un don de Dios, y la gracia es un don de Dios también. No está, acá Pablo descarta completamente cualquier mérito de los hombres, y también lo que dice segunda de Timoteo, concuerda también segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9, que nos salvó con llamamiento santo, no conforme con nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto estaba todo predestinado, por así decirlo, según 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Toda esta gracia, toda esta fe es un don enteramente de Dios, donde el hombre no tiene participación alguna, donde exclusive hay un verso donde dice que tenemos que somos persuadidos, y esto está en Filipenses capítulo 1, verso 6, porque Hugo Caro dice que Dios como que te obliga a creer. Pero bueno, Hugo Caro, te voy a leer Filipenses 1, 6, que dice, estando persuadido de esto, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la llegada de Jesucristo. Entonces, hay una buena obra que va a ser perfeccionada hasta la llegada de Jesucristo. Entonces, esta buena obra perfeccionada, el hombre puede ser rechazando el evangelio. Según los apóstatas que hubo Cristo con alguien que empezó la buena obra, si tiene el poder de detener la perfección de Jesucristo, no tiene sentido. Porque Hugo Caro dice de que nosotros, Dios no nos obliga a creer, es lo que decía Hugo Caro, porque acá le estoy leyendo versículos donde enteramente dice que el que añade a la iglesia los que van a ser salvos es Dios, que la gracia es un don de Dios, no del hombre. El hombre no tiene absolutamente participación cero en ninguno de estos temas. También lo que decía, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si por ahí tenemos buenas obras, es porque ya fuimos creados con esa acción a los que son sus escogidos, claro, para que anduviésemos en ella. O sea que el camino preparado, las buenas obras que vamos a tener en el Señor Jesucristo, que dice Efesios capítulo verso 10, ya fue todo preparado por Dios.
esto es una obra de Dios. El único que puede hacer buena obra en todo esto es Dios, justamente el hombre no. Si el hombre es bueno por hacerlo, es por una persuasión de Cristo, por supuesto. Entonces, me gustaría que esto Hugo Caro también lo mencione, ya que él dice que Dios te obliga a creer. Le acabo de leer varios versículos y tengo muchos más, pero cedo la palabra entonces para no quedarme con todo el tiempo. Quiero solamente amplificar lo que mi hermano Ariel dijo sobre Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense en lo que dice en la palabra creados. En griego es tizo, que tizo. Chéquenle. Mediante la idea de la propiedad del fabricante. Ojo, fabricar y fundar. Cuando el texto dice, porque somos hechuras tuyas, creados, da la impresión, dice claramente el diccionario Strong, que es el fabricante, Jesucristo, de algo que él vuelve a crear, algo que él hizo, vuelve a renacer, algo que él hizo. Un fabricante que hace algo. Entonces ahí dice, ¿sí? Sí, dice, no, perdón. Dígame. Perdón que te interrumpa, Juan. Lo que pasa es que quería recalcar algo que dijo Hugo Caro y lo recalcó Ariel. Es que este personaje dice que los calvinistas creen que Dios te obliga a creer. ¿Ya? Eso es una idea barata. El calvinismo no cree eso. ¿Ya? Es una calumnia barata. ¿Ya? Otro invento más. Recordemos que Hugo Caro es famoso por hacer esto. Recordemos que él enseñaba el Ordo Saluti de internet. ¿Ya? Recordemos que él enseñaba el Ordo Saluti y decía esto es lo que cree el calvinismo. No cree el calvinismo tal cosa. ¿Ya? Infórmese bien. No, el calvinismo no cree que Dios obliga a uno a creer. El calvinismo cree que Dios coloca el deseo de creer y que la persona obviamente de su propia voluntad va a ir. Así es. Pero no es que te obliga a creer, eso es una calumnia barata, ¿ya? Para que no le crean. Muy bien. Entonces, quedamos claros con lo de por qué somos hechura suya, creados. Algo que dice un fabricante y fundar o crear algo. Nosotros somos creados en Cristo Jesús. Ahora, quiero hacer hincapié plenamente, como ya estamos viendo que Hugo Caro comete bastantes falacias. Una de ellas es falacia del francotirador. ¿Qué es una falacia de francotirador? Una falacia de francotirador es una persona que está tratando de desviar el tema con otro tema que no tiene que ver con eso. O sea, como pintándolo que es, pero no es. Que estamos hablando de la justificación por fe o la apostasía. Él en una hace mención que dice, muchos apostatarán de la fe. Y él dice, ahí está, se pierde la salvación. Él mismo lo está diciendo. ¿Apostatarán de qué? De la fe. Otra vez, ¿apostatarán de qué? De la fe. Nunca dice, van a renunciar a la salvación. Él se está inventando eso. Él cree que el texto dice eso. Pero si nosotros le damos autoridad al texto bíblico, el texto dice, apostatarán de la fe. Los apóstatas de la fe, no de la salvación. Y él dice, ahí está, apostatarán de la fe, se pierde la salvación. Para que se den cuenta, cuando una persona es inexperta en las escrituras, se inventa algo y de repente, si no ponen atención, se lo pueden comprar lo que él está vendiendo. Sí, hay que, perdón que te interrumpa, Juan, pero hay que justamente recalcar eso. Bueno, ya lo hizo Ariel ya, pero yo lo voy a recalcar un poquito más sobre respecto a la palabra apostasía. Él mostró, Ariel, lo que dice este libro, que yo también tengo aquí, ¿ya? ¿De veras? ¿Dónde está ese libro? Diccionario Enciclopédico Ilustrado, tiene varios autores, de Alfonso Ropero, Alfonso Triviño y doña Silvia Martínez, ¿ya? Este libro lo vimos nosotros, ¿ya? Ahí está, lo tiene Ariel. Muy bien, Ariel. Bueno, ese libro ya lo vimos, ya lo acabamos de mostrar en su inicio. En la página 116 dice que no se trata de un cristiano convertido, lo vimos acá. Lo vimos. No se trata de un cristiano convertido, sino que alguien abandona la fe, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Puede significar que alguien abandone las enseñanzas, que alguien abandone la iglesia, y de hecho eso significa en el fondo, porque la palabra griega fistemi, que significa apostasía, se refería en el griego clásico a una barca que estaba cerca de muelle, un barco de madera que estaba cerca de muelle, que no estaba anclado, ni tampoco estaba amarrado al muelle, y llegaba el viento y se lo llevaba, ¿ya? Nunca
estuvo con el ancla de Cristo y nunca estuvo amarrado a Cristo. Se trata de una persona inconversa que estaba cerca de la iglesia o en la iglesia, pero que la abandonó. Y en ningún momento el texto te dice que perdió su salvación. ¿Ya? Eso era para aclarar nada más. Él se inventa bastante. Voy a decir esto porque me tengo que retirar. De todos modos es un placer estar con ustedes, hermanos. Pero solamente para esto, Hugo Caro se inventa cosas. Escúchenlo. Apostatarán de la fe. Él dice, aquí dice claramente que van a abandonar la salvación. No, él es invento del Señor, es darle en autoridad al texto tal y como dice. Si el texto no dice que van a perder la salvación, no lo dice. Está hablando de los que van a apostatar de la fe. Y como ya hemos visto todo esto, y aparte de la gran refutada que hizo mi hermano Jonathan acerca de los padres de la iglesia del siglo I, ya se hablaba de todo lo que Calvino estaba hablando. O sea, entonces quiere decir que para Hugo Caro a lo mejor va a inventarse que Calvino tomó una cámara del tiempo y se fue al siglo I, yo creo, allá decirle a Ireneo de León, yo creo. Todo podemos esperar de los herejes. Hermanos, para mí fue un placer estar con ustedes, hermanos, como siempre. Hermano Jonathan, Sí. hermano Eliseo, Oye, hermano. puede que hayan tomado la máquina del tiempo Sí, hermano. de Carlos Blanco, se la hayan pedido prestada a él. Yo creo que sí, ella se fue a decirle a Ireneo de León, nada, fue a hablarles acerca de eso. Pero fíjense, señores, lo más tremendo es de que ustedes pongan atención a los argumentos que hemos dado. Tal cual como dijo él, leyendo el puro contexto. No somos antiguos, ahí están los libros que presentaron mis hermanos, y la verdad es un placer seguir refutando a herejes. Y recalco, Hugo Caro se acobardó a venir a cumplir con su palabra, tanto conmigo, con mi hermano Ariel, y con mi hermano Jonathan, no ha querido debatir. Es para mí un placer estar con ustedes, señores. Los veo, tengo que ir a trabajar, bendiciones para todos. Hasta luego. Nos vemos, Juan. Y número, hermanos, hasta luego. Hasta luego. Bye. También damos saludos también a Gustavo Treyes, que pronto saldrá un nuevo video de él hablando sobre la unión hipostática, para que toda la gente del canal de Peso la Verdad esté atento para eso. Y le damos el pase entonces ahora a Eliseo. Adelante, Eliseo. Hay un versículo interesante el cual él cita, es Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39, el cual dice, si me lo puedes colocar ahí, Jonathan, dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará mi alma. Pero él dice en sus propias palabras que aquí está hablando de que la salvación se pierde. Perdón, es Hebreos capítulo 10, versículos 38. Hebreos 10, 38. El cual dice ahí, ustedes mismos los pueden leer. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. La palabra griega para retroceder es retener bajo, fuera de la vista, agazaparse o encogerse. Ocultar, eso se refiere figurativamente, reservar, rehuir, retraer o retroceder. Ahora, aquí de lo que está hablando el autor es acerca de aquellos que retroceden hacia la ley, no de la salvación. No está hablando aquí de la salvación, sino de la ley, la confianza de la ley. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición en base a la creencia de la fe, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Es decir, de que nosotros no somos aquellos quienes creen en base a la ley, es decir, retrocediendo a la ley, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Aquí está hablando de la vida eterna. Entonces, Hugo Caro está equivocado con esas dos palabras. Solamente eso es lo que iba a decir. Mira, fíjate que si tú interpretas el texto como que realmente, supongamos que la salvación sea por fe, ¿ya? Y el texto 39 dice, o sea, el 38, que va a ser justo, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradaría a mi alma, ¿cierto? Pero el verso 39 te aclara, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, hay una diferencia. No es que algunos de nosotros puedan retroceder. ¿Te fijas? Hay un pero allí.
que te hace un Exacto. cambio entre los que se pierden y los que no se pierden, o los que retroceden y los que no retroceden. ¿Te fijas? Sí, Si tú quieres interpretar el texto como la pérdida de la salvación, aún así no le conviene a Hugo Caro. exactamente. No sé quién quiere agregar algo más. Yo con esto. Ok, déjame ahí antes de pasársela a Ariel. Ok. Hay un. Hay un. Hay un minuto donde él habla aquí. Yo creo que esto es bastante como para el humor. ¿Ah? Ustedes saben que siempre en todas nuestras secciones tenemos secciones del humor. ¿Ya? Y Ujú. voy a. En Romanos 11, Voy a, los creyentes. En Romanos 11 también voy a poner. voy a llevarlo esto al minuto 25, 24, 25. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a escuchar. Voy a torturarlo un poquitito nada más, pero. Ya, vamos a escuchar a Hugo Caro. Y contextos. Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió, o sea, tiene que mantener esa fe y estar en pendiente de la palabra, o sea, escuchar su palabra y mantener esa fe, que fue lo que yo puse. Esos son los que tienen vida eterna. Y acá nos está diciendo que un creyente va a tener vida eterna, como dicen algunos calvinistas por ahí, si se suicida se va a salvar igual. John MacArthur, márquense con la marca de la bestia, se van a salvar igual. Eso no existe en la Biblia. No existe eso de que yo voy a pecar y no tengo santidad y hago lo que quiero y me voy a salvar porque estoy decretado. O sea, eso no existe, no es idea bíblica. Es idea de predicadores modernos que hacen una frase, gracia irresistible, y detrás tienen ideas que no son bíblicas. Sobre esto, él me dice vida eterna, pero veamos otros textos que hablan de esto. Judas 1:12, cuando habla Judas de estos que se apartan, que son ahí dentro de los creyentes, pero no muy creyentes, como dice él, que dice que nunca fueron salvos. Pero ¿qué dice Judas? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, Judas 1:12, recomiendo impúdicamente con vosotros apacienten a sí mismos, no sin agua, llevados de acá para allá, con los vientos, árboles otoñales sin fruto, pero dice 2 veces muertos y desarraigados. Acá está hablando de que han vuelto a morir, son 2 veces muertos. No habla de muerte física ni de muerte segunda, porque esa es futura. Está hablando de muerte espiritual. 2 veces muertos. Estuvieron muertos, van a Cristo, como el limón Gálatas, caen de la gracia, y ahora están 2 veces muertos y desarraigados. Similar a la idea que hicimos de cortar, de sacar, desarraigar. Acá no podemos decir que no eran creyentes porque son 2 veces muertos. Primera Timoteo 5:5 le habla a creyentes, mujeres viudas, dice, más las que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperan Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Primera Timoteo 5:5 y el 6. Pero la que se entrega a los placeres de estas viudas creyentes, viviendo está muerta, muerta espiritual. Tenía vida, pero acá está diciendo, si se entrega a los placeres, viviendo está muerta, vuelve a esa condición de muerte otra vez. ¿Por qué? Porque la salvación no es un juguete, yo tuve y no hago nada más. La Biblia tiene muchos textos que hablan de la fe, la permanencia de la fe. Por ejemplo, hay un texto, 1 Timoteo. Ya. Hasta aquí esta tortura. ¿Ya? Tengo un pequeño retorno. Ariel, ¿te puedes colocar un poquito de silencio? Por favor. Sí. Ahí estamos. Ya. Ok. Bueno, dice varias tonterías aquí, ya, de lleno. Desde el minuto 25 del video, que lo vamos a colocar ahí para que todos lo puedan ver. ¿Ya? Dice, aquí no está diciendo que un creyente tenga vida eterna. Algunos calvinistas dicen por ahí que el que se suicida se va a salvar igual. ¿Ya? Y luego cita a MacArthur. Punto 1. Un calvinista jamás ha enseñado que hay que suicidarse para ir al cielo. ¿Ya? Jamás ha enseñado eso, jamás. Eso es simplemente una sacada fuera de contexto, otra calumnia barata más de Hugo Caro, porque viene eso de una conferencia antigua donde ciertos predicadores dijeron que un creyente, si es que se suicida, puede irse al cielo, si es creyente de verdad, aunque es un caso extremo. ¿Ya? Y eso está en un contexto donde se estaba hablando de un caso hipotético de un creyente verdadero,
porque la causa de la salvación no es que me suicide o no me suicide, sino que es la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Así que es una calumnia barata de Hugo Caro, para que le quede claro, don Hugo Caro. Ahí me dirijo a la cámara, a la 2, a la cámara 1, a la 2, a la 3. Hugo Caro, la salvación es por gracia. Y un calvinista jamás ha enseñado que si uno se suicida, se va al cielo, ¿ya? La salvación no es por suicidarse, ¿ya? Así que deje de hacer esas calumnias baratas a los calvinistas, ¿ya? Eso le causa risa, nada más, ¿ya? Ah, y el segundo chiste, John MacArthur no es calvinista, ¿ya? Repito, John MacArthur no es calvinista, ¿ya? Además de creer en el dispensacionalismo, no cree en ciertas doctrinas reformadas, dentro de ella, por ejemplo, el bautismo de infante, entre otras, ¿ya? Así que deje de citar a John MacArthur, porque no es calvinista, Caro. ¿Ya? Qué bueno que entiende. Ya. Bien, después, dice que no existe eso de que yo voy a pecar, si no tengo santidad, lo que me quiero voy a salvar igual, porque estoy decretado. No existe eso en la Biblia. A ver, la salvación no es por santidad, Hugo Caro, ¿ya? La salvación es por gracia. Y los decretados son los escogidos por Dios, ellos obviamente alcanzarán la gloria, porque así está predestinado para ellos. La predestinación es bíblica, ¿ya? Y si usted la va a buscar donde no dice la palabra predestinación, no significa que la predestinación no exista en la Biblia, ¿ya? No vaya a buscar textos donde la palabra predestinar no esté allí, después concluye que la predestinación no está. No, tiene que ir a donde está, no buscar donde no está. Lo mismo no, claro. De nuevo le hacemos un ejemplo. No busque banana en los árboles que dan naranja, ¿ya? Aprenda a buscar las naranjas en el árbol que da naranja, ¿ya? Así que deje de buscar textos donde la palabra predestinar no está y concluya que aquí no dice determinismo, no dice predestinar. ¡Oh, qué descubrimiento! Hugo Caro ha descubierto un texto bíblico donde la palabra predestinar no está. ¿Ya? Así que deje de hacer ese ridículo, Hugo Caro. Luego va, aquí les voy a compartir pantalla, ¿ya? Porque se va a un texto que está en Judas, el único capítulo que tiene Judas, ¿ya? Judas capítulo 1, verso 2, dice, verso 12, perdón. Él cita el verso 12, ¿ya? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Entonces, ¿qué concluye Hugo Caro? Dice, 2 veces muerto. O sea, perdieron su salvación, concluye, porque eran una vez muertos, estaban vivos y después vuelven a morir 2 veces muertos, por lo tanto pierden su salvación. Eso es una falacia de francotirador. Concluye algo que el texto no dice, el texto ni siquiera se puede leer allí que la palabra salvación, que la salvación se pierde, la palabra salvar brilla por su ausencia aquí, pero Hugo Caro concluye eso. Entonces, como a Hugo Caro le gusta el contexto, vamos a hablar sobre el contexto, pero vamos desde mucho más arriba, desde el verso 4, ¿ya? Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, no pertenecen a la iglesia, Hugo Caro, porque han entrado encubiertamente. No pertenecen a la iglesia. Dice, los artículos determinados, que indica un grupo de personas, los que desde antes habían, ¿qué cosa? Habían sido destinados para esta condenación. Es decir, los del verso 12, estos con mancha en vuestros ágapes, comiendo sin fruto, 2 veces muertos, nunca han sido salvados, nunca han sido escogidos para salvación. Son personas que han entrado encubiertamente, como dice el verso 4, ya que antes habían sido destinados a esta condenación. El texto mismo te está diciendo que han sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, entonces, no te sirve sacar fuera de contexto a Judas capítulo 1, verso 12, Hugo Caro, ¿ya? ¿Por qué?
porque después luego te cae todo el peso de la verdad y te muestran el verso 4 diciéndose que esos son hombres que nunca fueron escogidos por Dios. ¿Tanto te gusta el contexto? Bueno, aquí está el contexto entonces. Así que está refutadísimo. No refutado, refutadísimo. ¿Ya? Con negrita Arial 80 subrayado. Refutadísimo. ¿Ya? Y más, luego habla de, bueno, muerto 2 veces. Bueno, aquí le voy a darle más tiempo a Ariel. ¿Ya? No sé si quiere agregar algo más, Ariel. Sí, una última cosita nada más a Caro, porque ustedes ya lo refutaron contundentemente. Entonces, este verso yo siempre lo utilizo más bien con los unicitarios, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según Hugo Caro, el hombre se puede perder, entonces este verso debería, justamente Jesucristo vino a morir para que no se pierdan, más tengan vida eterna, eterna que es, digamos, no tiene un tiempo limitado, eterna es eterna, ¿no? O sea, para siempre. Entonces, según la lógica de Hugo Caro, este verso tendría que modificarse, ya que él considera que la salvación se puede perder, y el sacrificio de Jesucristo no basta, porque el hombre puede deshacer eso. Paso a... No sé si Eliseo. No, yo la verdad es que concluyo con lo que ya había dicho antes, pero aún así, la evidencia de la verdad se ha mostrado de que la salvación se pierde. No es ningún objeto como para que nosotros lo podamos extraviar, más bien todo lo contrario. Y además, si nosotros pecamos, está el trono de la gracia para que nosotros nos acerquemos y pidamos perdón. Ya que Pablo dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este tipo de condenación habla acerca del juicio el cual nosotros podamos morir. Pero aún así, a pesar de todas las evidencias, ellos seguirán creciendo en su propia doctrina, llevados por todo viento de doctrina, ya que Hugo Caro no se decide si creo en esto o voy por acá o me voy por allá. Es como él mismo describe su propio versículo, llevado por todo viento de doctrina. Es como una nube arrastrada por el viento. Se va al sur, después se va al este, después cruza por el oeste y después se va al norte y si quiere retrocede. Es lo que él cree. Pero aquí contundentemente la Biblia me habla acerca de una salvación, la cual es por gracia, 1. 2, la cual nosotros podemos perseverar contundentemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo un solo sacrificio y por uno solo fueron lavados todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser un consuelo para nosotros, los santos, ya que nosotros, no mereciendo nada, Él nos ha dado la gracia para que nosotros no la perdamos. Es un consuelo gratificante para nosotros. Solo hago un llamado a las personas que están viendo este en vivo. No crean lo que cualquier persona dice solo porque detrás suyo tiene una biblioteca y tiene libros enormes. Eso cualquiera lo puede tener. Como me han dicho bastante algunos maestros que yo tengo, cualquier bruto puede llenar de libros su librería, pero no cualquiera las lee, los practica, no cualquiera indaga. Entonces, antes de que ustedes miren cualquier postura, investiguen primero qué es lo que dice la Sagrada Escritura y además cuál es la evidencia acerca de ella. Entonces, nosotros aquí no venimos con orgullo a decirles, crean esto, no, más bien miren la evidencia de esto porque esto es lo que dice la Biblia y predicar la verdad es la esencialidad dentro de un creyente. Es todo lo que quiero decir hasta el día de hoy. Bien, bueno, yo voy a agregar lo último ya. Saludos también a Juan García, que también vendrá con un nuevo video. ¿Ya? Ahí está saliendo. Saludos a Juan García pronto con un nuevo video también. ¿Ya? Atentos también con la segunda tanda, esto va para todos, incluyéndome a mí, y ya viene su segunda tanda. Ya me imagino que Eliseo ya está ahí editando ya Gustavo Treyes. ¿Ya? Bien, yo voy a la última parte ya. Yo creo que con esto podríamos terminar.
don Hugo Caro reclama a 2 Timoteo 2:18, que lo voy a presentar aquí. 2 Timoteo 2:18. 2 Timoteo 2:18. Acá. 2 Timoteo 2:18. Dice lo siguiente, dice, podemos leer del 17, dice, y su palabra calcomerá como que creen, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que concluye en base a esto? Una nueva falacia de francotirador. La falacia de francotirador consiste en apuntar a algo que no tiene nada que ver con el tema en discusión, en este caso con el escrito, y él convierte esta frase donde dice, se desviaron de la verdad. Hugo Caro toma esta frase y descaradamente la transforma en la pérdida de la salvación. ¿Ya? Dice que se desviaron de la verdad. Yo no sé en qué parte aquí dice que Himeneo y Fileto eran salvos o que perdieron su salvación. No lo dice por ninguna parte. ¿Ya? Sí, lo que dice que se desviaron de la verdad. Bueno, y eso nos puede ocurrir a cualquiera. Cualquiera de repente puede desviarse de la verdad en alguna doctrina, en algún matiz que no hayamos estudiado específicamente. Efectivamente, podemos estar desviados de la verdad. Y eso no significa la pérdida de la salvación, pero para Hugo Caro significa la pérdida de la salvación. ¿Ya? Es más, el mismo texto te está diciendo que se trata de una doctrina, porque dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Ya? Entonces, en base a esto, lo que ellos están diciendo, es muy probable que Himeneo y Fileto no hayan sido salvados o que no hayan sido convertidos en ese momento. ¿Ya? Pero a mí no me gusta hablar de probabilidades, me gusta hablar de hechos. El verso 19 dice el contexto de lo que está hablando, dice. Pero el fundamento de Dios está firme. Entonces de eso está hablando este texto. No está hablando de la pérdida de la salvación. Está hablando de un fundamento de los hombres y un fundamento de Dios. Y aquí dice que Himeneo y Fileto estaban en la verdad y se desviaron de la verdad. Punto. No dice que perdieron su salvación, no dice que habían ganado su salvación. Eso es invento de Hugo Caro, un invento bastante barato, que se conoce también como falacia silentio o falacia del silencio, porque saca conclusiones de algo que no dice estos textos bíblicos, de un silencio que estos textos bíblicos muestran. ¿Se fijan? Vamos a ir a otro pasaje más, el famoso Apocalipsis 3, 5, 16. Ya, rapidito ya porque estamos por terminar. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Dice así, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien, hay que ir al contexto. El contexto está en un alimento, ¿ya? Los alimentos fríos generalmente no se comen, no se digieren, ¿ya? No pasan por la boca, ¿ya? Menos van a pasar al estómago, menos se van a comer, ¿ya? Los fríos, mientras los alimentos calientes, sí, no, los otros, en la época, sí se van a comer, ¿ya? Pero aquí dice, por cuanto eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio, es decir, algo que parecía caliente, pero que en la boca se ve que es tibio, dice que lo va a vomitar. Es decir, no se va a digerir, por lo tanto no hay pérdida de la salvación. Por cuanto este alimento, que es la metáfora que estamos viendo acá, nunca fue a parar en el estómago, nunca fue comido, nunca fue digerido, ¿ya? Así que es obvio, era lo que ocurría en la época. Mientras los alimentos fríos no se comen, los alimentos tibios, obviamente, van a saber que no están suficientemente calientes, por lo tanto se vomitan. Así que por lo tanto no veo una pérdida de la salvación aquí, pero Hugo Caro ve en todo esto una pérdida de la salvación. Y también nos dice que dice, a los amigos calvinistas no les gusta Juan 5:40. Entonces vamos a leer Juan 5:40, ¿ya? No les gusta Juan 5:40, así con esas palabras textuales, dice Hugo Caro, Juan 5:40. ¿Qué dice Juan 5:40? Dice lo siguiente, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿ya? Y dice Hugo aquí, dice, aquí no está el elegido, que se va a ir igual al cielo, dice Jesucristo aquí, porque el texto dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, dice. Entonces,
y cómo el Padre va a estar Cristo en desacuerdo con el Padre, porque el Padre es el que determina. Entonces, aparentemente dice varias falacias en una, ¿ya? Primero, el texto no habla de la predestinación, no está negando la predestinación, que es lo que intenta hacer Hugo Caro, ¿ya? Tampoco está diciendo que la salvación es por querer venir a Cristo. El texto está hablando, Señor Jesucristo, desde el verso 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos saben que da testimonio de mí. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Yo quiero preguntarle al evangelista Juan, porque eso es lo que estamos aquí, preguntándole el evangelio de Juan, ¿qué es lo que entiende Juan por venir a mí o venir a Cristo? ¿Qué es lo que entiende el apóstol Juan o el autor del evangelio de Juan por esa frase, venir a mí? ¿Cómo se puede venir a Cristo? Y para eso, nada más y nada menos que el mismo evangelio, no vamos a huir a otro libro, pero ahora un poquito más adelante nada más, capítulo 6, verso 44. ¿Qué es lo que significa para el evangelista Juan venir a Cristo? Esto es lo que significa. Dice, ninguno puede venir a mí, y aquí está la condición. Sí, que es una conjunción condicional, es de la condición para venir a Cristo, el Padre que me envió no le trajera. No depende del ser humano, depende del Padre. Y yo le resucitaré y vendré en el día postero. Y ojo con la primera parte, dice, ninguno puede venir a mí, no que todos pueden venir a Él. Y si ninguno puede, es porque ninguno puede. ¿No es cierto, Hugo Caro? Tanto que a ti te gusta el contexto. Si ninguno puede, es porque ninguno puede, no porque todos pueden. Y sobre todo para la época, para un judío que le gustaba repetir 2 veces, el judío cuando quiere hacer énfasis en algo, lo repite 2 veces. Y este mismo pasaje está repetido en el verso 65, un poco más abajo. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, y da la misma condición que en el verso 44. Sí, esta conjunción condicional subrogante, aquí está la condición, no le fuere dado del Padre. Condición, entonces, nadie puede venir a Cristo a menos que le fuere dado del Padre. Por lo tanto, cuando leemos en Juan capítulo 5, el verso 40, no es que a los calvinistas no nos gusta ese texto, sí, nos gusta mucho este texto, Hugo Caro, muchísimo nos gusta, ultra muchísimo nos gusta este texto, porque sabemos que en el verso siguiente, el capítulo siguiente, Juan explica que la única manera de venir a Cristo es porque el Padre lo haya traído, es decir, una predestinación exacta, como lo dice el evangelista Juan en el capítulo siguiente. Y yo creo que con esto voy a terminar, ¿ya? Por lo tanto, no hay contradicción, ¿ya? Menos la Trinidad. En Hebreos 10:26, que esto ya lo dice en otra sección, pero del mismo debate que va a tener con Marcelo Vite. Hebreos 10:26. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10:26? Acá está Hebreo. Hebreos 10:26 dice lo siguiente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí Hugo Caro nuevamente se saca fuera de contexto y concluye esto que la conclusión de esto, cuando dice si pecar voluntariamente haber perdido el conocimiento de la verdad, ya no queda más perseguido por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de fervor. Entonces dice, ¿no ven? La salvación se puede perder. ¿Y por qué se puede perder? Porque si nosotros pecaremos voluntariamente, ¿ya? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio. Por lo tanto, la salvación se pierde, dice Hugo Caro. Aquí brilla por su esencia la palabra salvar, no está conjugada nada al respecto, ¿ya? Y vamos a leer lo que dice exactamente el texto, ¿ya? Vamos a darle la autoridad al texto, lo que no hace Hugo Caro. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, no olvidemos que el libro es de los hebreos, ¿ya? El libro está dedicado a los hebreos, no a los gentiles, ¿ya? Y dentro de los hebreos hay hebreos que son creyentes y hebreos que no son creyentes, ¿ya? Hebreos escogidos y hebreos no escogidos, ¿ya? Y aquí está hablando de aquellos que son inconversos, de aquellos hebreos que no son escogidos o
que han rechazado momentáneamente el Evangelio, es decir, a Jesucristo como el Mesías. Dice el texto, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no después de haber recibido la salvación, no después de haber sido salvos, sino después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Se trata de un conocimiento, Hugo Caro, ¿ya? Hay gente que pecó después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no después de haber sido salvado. Dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿ya? ¿Por qué está hablando de sacrificio de los pecados? Porque ese conocimiento de la verdad es justamente el Evangelio que habla del sacrificio de Cristo, ¿ya? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego hace esta comparación con el que viola la ley de Moisés. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque justamente está haciendo eso. Los que rechazan justificarse a través del sacrificio de Cristo y quieren seguir sacrificándose con el sacrificio de animales, pierden obviamente este conocimiento de la verdad, ¿ya? Y para ellos no queda otra más que una expectación de juicio, porque obviamente no han creído en el sacrificio perfecto de la persona de Señor Jesucristo, que se está hablando netamente a los judíos en el libro. Por eso el libro se llama Los Hebreos, ¿ya? Y no plantea ninguna pérdida de la salvación. Y ya que estamos aquí, en el libro de los Hebreos, ya con esto termino, ¿ya? Hay un pasaje en el mismo Hebreo, dice, creo que el texto dice perfectos, como para siempre, para siempre, está en Hebreos, aquí está, Hebreos 10, 11, 12, dice, voy a colocarle más zoom, esto para que todos lo vean, ¿ya? Mucho zoom, ahí está, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿ya? Pero Cristo, ahí está la diferencia, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿ya? Dice, de ahí en adelante esperando hasta que ponga su enemigo por el estado de sus pies, ¿ya? A ver, déjenme ver que se me perdió. Sí, el verso 14. Perdón, el verso 14, sí. El verso 14 arriba. Aquí está. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ojo con el verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Leíste bien, Hugo Caro? Dice, hizo perfectos para siempre. ¿Qué significa eso, Hugo Caro? Que no van a perder su salvación jamás, porque han sido perfectos para siempre. Para siempre. Y si es para siempre, es porque es para siempre, ¿ya? No por un rato nada más, don Hugo Caro. Bien, yo creo que ya he hablado bastante. Ya, era para recalcar eso. Por eso aquí en el fondo tenemos la tacita de café, las no nos pueden hacer. Entonces, sí, mira, justamente el texto dice, si pecáramos, en plural, el autor se incluye. Sí, por eso mismo en primera o segunda de Juan dice que Juan dice, si pecáremos, tenemos abogado para con Dios. ¿Por qué abogado? Porque obviamente nuestra salvación está segura, porque la salvación es por gracia, no por no dejar de pecar, ¿ya? Y todas estas culpas han sido puestas a la persona de nuestro Señor Jesucristo, como te lo acaba de mostrar en el Hebreos, ¿ya? listo, Sí. entonces, por eso todos aquellos que vienen en el logo, ahí encima de la taza hay como que 3 S más o menos, salvo, siempre salvo. Somos salvos, siempre salvo, porque Cristo es quien nos ha hecho Ya, salvo por medio de mira, su sacrificio.
Mira, don Guillermo Jacob Soto dice que la salvación se pierde. ¿Dónde dice don Guillermo Jacob Soto que la salvación se pierde? Esto es como una, ya para terminar, ¿ya? Una merienda. ¿Ya? Tal vez la aprendió a Hugo Caro. Creo que viene del canal de allá. Sí, Vino a creo que viene del visitarnos canal un ya. poco. Ah, qué bueno que nos venga a visitar. Vino a ver cómo le aplastamos el peso a la verdad, cómo la verdad aplasta la mentira. Pero aquí dice que te pierda. ¿Dónde dice que se pierde la salvación, don Guillermo? Aproveche de decirlo antes de terminar. ¿Ya? Ariel, ¿tú quieres decir algo? Prendo mi micrófono. No, ya me parece que ya está todo dicho, ya una refutada espectacular a Hugo Caro, que siempre la atendemos en el canal El Peso, la verdad. Las falacias de Hugo Caro que cada vez me sorprenden y me causan más gracia, sinceramente. Ya. Terrible. Bueno, yo lamento que don Guillermo Jacob Soto M. Punto, haya llegado tarde a tomar el autobús. ¿Ya? Llegó tardísimo a tomar el autobús. Ya no estamos llegando a nuestro paradero. ¿Ya? Pero aclararle que la salvación es por gracia. No es por estar cerca de Jesús o por alejarme de Jesús, no, es por gracia. ¿Ya? Imagínate, Ariel, que la salvación sea por estar cerca o por alejarse. Permíteme. No. Aquí puse un comentario, dice Jesús es el Salvador y si te alejas del Salvador te pierdes. La salvación no es una cosa, es alguien. Interesante, porque si Jesús dijo que nosotros íbamos a tener vida eterna, ¿por qué nos perdemos de quien nos prometió vida eterna? Y si Él aboga por nosotros delante del Padre, ¿quiénes somos nosotros para tener máxima autoridad en contra de Cristo para perdernos? Te hago esa pregunta, Guillermo Jacob Soto M. Por favor, no contradigas lo que dicen las Escrituras. Sí, yo quería aclarar que la palabra salvación es una acción, es un verbo, y es una acción de Dios, ¿ya? No es alguien, no es salvación no es alguien. Cuando hablamos de Salvador, ahí sí es alguien, ¿ya? Cristo el que salva. Pero cuando hablamos de la salvación como una acción, es que Dios hace esa acción. Por eso que la acción es la gracia. Dice que somos salvados por gracia, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Se está alargando esto, ¿eh? Dice, la verdad no es algo, es alguien. Y no dice, ¿qué significa Jesús? Salvador. No salvación, Salvador. No salvación, ¿ya? Ahora, qué interesante esto porque nosotros que ya nos vamos, ya lamentablemente viene a subirse esta persona tarde al ritmo. Oye, Guillermo, aquí tenemos nosotros nuestro número, por favor, si quieres debatir en contra de lo que nosotros creemos, contáctanos, ¿sí? Y podremos agendar un debate, ¿sí? Guillermo, aquí está nuestro WhatsApp por cualquier cosa, entonces puedes tomarle captura, puedes contactarnos para que así nosotros debatamos con cualquiera de nosotros tres y de los otros dos que están ausentes ahorita por cuestiones de trabajo. Sí, Guillermo Jacob, entonces aquí está el número, por eso siempre lo dejamos aquí. Contáctanos, queremos debatir en contra de tus posiciones, para que veas la evidencia de la verdad. Bien, llegó la hora de irse entonces. Ariel, unas últimas palabras. Refutándole a Hugo Caro, como siempre digo, no tiene ni siquiera una posición evangélica definida. Digo, él dice que es cristiano nada más, ni es arminiano, ni es pentecostal. Yo lo tildaría es una cosa rara. Una especie de teología liberal es la que tiene Hugo Caro. Bien, totalmente. Bien, pues entonces. Un saludo a las personas que vieron y espero que entiendan la diferencia de lo que es la posición calvinista de. Ajá. Bien, pues entonces nos despedimos. Ya. Entonces, Eliseo, últimas palabras. Aparte de eso, no sé si me concedes un deseo. Aquí hay un video, nosotros vamos a dejar un video de último que habla de Hugo Caro. Entonces, si querés
ponemos el video, que lo dedicamos completamente a esta reputación Sí. para que se dé cuenta de la evidencia. Solo eso quería decir. El video donde sale la palabra Hugo Caro, ahí quiero que lo coloquemos para que él se dé cuenta y que le dé el cosquilleo. ¿A cuál video te refieres? Mira. Mero. Ya, démosle nomás. Vamos, si ya nos despedimos. Bueno, pues nos vemos. Ahí vienen vemos. próximos Chao. proyectos y también próximos videos. Entonces, se vienen buenas cosas. Entonces, por favor, estén atentos, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse, denle like, comenten. Y si quieren debatir, aquí les dejamos nuestro número y nosotros vamos a estar pendientes. Entonces, nos vemos. Chao, chao, gente. Y espero nos sigan en las redes sociales también. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.